Bueno, gente de YouTube, en el video de hoy vamos a ver 50 curiosidades de Bear Alpha. Así que sin nada más que decir, Give me the keys. en versiones anteriores del juego, en el mapa de Yorick's Resting Place cerca del puzzle de colores abajo de la mansión, si hacías el glitch de No Clip podrías encontrar un altar de Whitey con fuego. A este Whitey se le denominó Red Robin, y se sabe que también es una skin exclusiva para Cheetahman y el Mandem. Después de un tiempo Whitey desapareció, pero el altar y el lugar donde estaba antiguamente siguen ahí. Aunque los orígenes reales de Sam y Bear son desconocidos, se dice que Sam fue un oso elaborado por la compañía The Bear Factory, con el nombre de Fluffy Foam Bear. Acerca de Bear, nadie sabe de dónde vino, solo se sabe que se llama Side Bear y vino de África. Las skins más caras del juego son Sam, 5 de Mayo y 5 de Sam, cada una respectivamente costando 95.000, 30.000 y 45.000 quits respectivamente. En el evento de Navidad de 2019 era posible obtener a Big Man Thing, que tenía un chance de 1 en 1000 de aparecer al vencer al jefe. Y para los que desconozcan qué es Big Man Thing, es lo que se conoce en la comunidad de Bear como una skin de chiste. En este caso, esta skin era de un tamaño colosal e incluso se podía ver la hitbox del oso. Y como dato curioso, no se ha confirmado hasta ahora que nadie lo haya obtenido de manera natural en el evento, y todas las personas que lo han conseguido han sido contribuidores, el Mandem o el mismísimo Cheetahman. El mapa de Anemonia, que en realidad está mal escrito y el nombre debería ser Anemoya, tiene varias referencias a el álbum Everywhere at the End of Time. La primera es la música que si la aceleras es la pista que abre el álbum, It's Just a Burning Memory. Y la segunda siendo que en el spawn de Bear en una de las últimas mini oficinas está llena de los nombres de las canciones de la etapa 1 del álbum. Anemoya, como se debería llamar el mapa, es el sentimiento de nostalgia por un tiempo que nunca vivimos nosotros, por lo cual es posible que por esa razón se haya elegido el álbum de Everywhere at the End of Time, que como mencionan muchos usuarios del internet, les causa una especie de sentimiento de nostalgia, aunque realmente nunca han escuchado las canciones antes. El oso Ito Bear está basado en los trabajos de arte de Junji Ito. El primer evento de Bear fue en octubre de 2019, siendo la actualización de Halloween. Bear Alpha tiene una especie de pantalla de antipiratería, por así decirlo. En la comunidad hay gente que se podría considerar como blacklisted o que están en la lista negra por usar hacks en el juego. Lo que pasa es que si estás en esta lista, cada vez que intentes entrar a Bear Alpha, solo te aparecerá esta pantalla. Los únicos social gear limitados son la Ghost Burger y Roblox Birthday Cake. Malware es una parodia al internet en los tempranos 2000, con anuncios que eran una estafa para que dieras clic a un link y descargar viruses, también como la popular frase de que eras el usuario número 1000 en llegar a esa página y que habrías recibido un premio, pero en realidad solo eran viruses. En Bear Alpha hay dos hamburguesas, una que cuesta 60 quits y otra que cuesta 120 quits. En versiones anteriores, la hamburguesa de 120 quits regeneraba la vida de un survivor, pero fue removido luego por personas que abusaban de este poder usando autoclick y teniendo vida infinita. Aunque si era posible atraparlos, hacía el juego bastante injusto. El mapa de Happy Terror era el mapa más grande de todo el juego. El mapa de Happy Terror está basado en el modelo de Happy Home in Robloxia, que era uno de los modelos default para los lugares de los usuarios de Roblox en 2007. En total hay 86 osos que podías conseguir, y 11 que solo son para desarrolladores o fueron cancelados. Sam tiene 3 variaciones de skins, Little Santa Sam, 5 de Sam, y el Sam de Santa Bro, que también es conocido como Big Man Thing. Se ha revelado que la badge de The Funny But Not That Funny The Other Funny en realidad era una insignia de prueba que solo Cheese podía obtener, por lo cual nunca se pudo obtener en el juego. Cheese Factory y Happy Terror fueron removidos a causa de que causaban pérdida de datos y les reiniciaba todo el progreso a los jugadores. Las badges nuevas de Bear Alpha contienen un secreto.
Si le subes la exposición con un programa, se podrá observar el icono de Deluxe. Esto es lo mismo para todas, excepto por N/A, en el que se podrá ver el mismo icono pero con un tono rojizo, por lo cual ha llevado a muchos a especular que esta será la badge más importante de VR Deluxe Update. La badge más exclusiva de Alpha es Rain Come Down, que se le otorga a quienes poseen la skin de Sam. Bob tiene 8 variaciones, esta siendo Rob, Hob, Zob, Sob, Bog, Hob, Bear y Job. Bear Alpha salió el 21 de mayo de 2019, pero el juego original e idea salió de un juego de Cheetahman que salió el 22 de septiembre de 2015. Este juego se llamaba Yes y era un Bear muy primitivo, donde había 2 roles, superviviente y oso. No había donde votar y el lobby era solo un techo de una Split, el cual también era el único mapa jugable. Aquí la gran diferencia es que el oso tenía habilidades, tales como gas, enojo, grito, invisibilidad y vómito. Y es aquí cuando oímos por primera vez el sonido del efecto de muerte Mystic. ¡Miau! La única skin que tiene un GIF/animación como caminata y idol es Baldi, que no importa si se mueve o se queda parado, siempre estará azotando su regla. Sculpted Bear era una de las skins que se iba a añadir en Alpha junto con Dogle, pero Cheetahman le preguntó al creador que le dijera cuál de los dos quería que estuviera en el juego. A esto el creador Big Fat Mean Stinky Face le dijo que quería que Dogle entrara. Y también por alguna razón le quitaron las animaciones de caminata que sí tenía, lo cual hubiera sido mucho más épico. Rubbermal es posiblemente la fusión de Rubber House y Malbear, aunque simplemente podría ser Malbear en un estilo de las caricaturas de los 20. Actualmente Bear Alpha tiene 24 badges sin contar a las que están destinadas para Deluxe. Muy posiblemente las skins de los juegos no sean canon y solo sean versiones alternativas de los personajes, por lo cual solo serían canon los personajes en su forma normal, excepto por Atrocity, que sí es canon ya que es Bear después de que Sam lo quemó en Cheese Factory. Es muy posible que el mapa de Cheese Factory remasterizado regrese a Bear Deluxe Update, pero sin la skin de Atrocity, ya que según menciona Cheat es un signo de los OG o jugadores veteranos de Bear. Mucha gente pensó que probablemente habría una skin de Among Us en Bear, pero esto fue desmentido por Cheat en Discord, donde dijo que nunca agregaría ninguna skin relacionada directamente con Among Us. Al momento de estar escribiendo esto, la Deluxe Demo está aproximadamente 50% completa según el canal de Demo Tracker, donde se mencionan las cosas que faltan hacer antes de que ese Deluxe sea publicado. Y también haré un video pronto sobre toda la información acerca de la Deluxe, así que nadie sabe con certeza quién es el jugador más rico de Bear Alpha, pero una de las últimas veces que se habló de esto, se rumoreaba que el jugador más rico estaba cerca de tener 3 millones de quits. El peluche de Bear original tenía una nariz roja, pero por su vejez se cayó y Cheat la reemplazó con una azul grisácea, que es la que vemos todo este tiempo en el juego, por lo que Red Nose es en realidad el oso verdadero. Aparentemente la debilidad de Sam en el juego es pan de ajo fusionado con queso. Esto lo sabemos porque posiblemente Bear intentó envenenar a Sam con esto, y por esto es que Sam le dio unas hostias a Bear. Por alguna extraña razón, 2% de todas las personas que jugaron Bear no tienen la badge de OG Player, que te dan justo cuando entras al juego, lo cual es extremadamente raro considerando que 100% de los jugadores deberían tenerla recién se unen. Y chequé de nuevo y ahora 68.9 personas tienen el badge, lo cual significa que el otro por ciento de alguna manera se unió al juego y no consiguió la badge. Bear Alpha tiene 225 millones de visitas, 214.000 likes, 904.000 favoritos y 1.008 activos a la hora de escribir esto. En el mapa de Abandoned School, el oso puede hacer puzzles. Esto es debido a que Abandoned School está mal scripteado. Por esto y otras razones, Cheat llama a Abandoned School como una tragedia de diseño de juego. La skin de Buckethead es la única skin de todo el juego que tiene caminatas alternativas del Bear original. La skin de Robert Hoos, hecha por Papa Doomsday, fue inspirada por otra submission hecha por el usuario Beans, que era un Bear Cuphead. En el mapa de Sewage Domain y SOS hay una manera para salir del mapa. Si el oso hace esto y salta al vacío, morirá, siendo esta la única manera de hacer que el round termine en cualquier momento sin que el oso se salga del juego. Una de las cosas que más recuerdo cuando pienso en Bear son las canciones del lobby, y es que en total, todas las canciones del lobby son 19, y estas son Club Penguin, Music Jam 2009 Pop Song, Jam Fontaine, Open Your Eyes, Entering Graciously, Telepath, We Menu Music, Saint Pepsi Mac Tonight, Saint Pepsi Better, Aaron Smith Dancing Chrono Remix, Washed Out Belong, DigiGlex Better Off Alone Remix, Nero Brock, Child Protective Services Them Song,
Solaris Fit, Fog, Packet Power, Washed Out, You and I, Nintendo Zachary, Necera, Jeremy Philip Holt, Pull Me Out, iMovie, Catwalk, Long, iMovie Investigation, Dev Syndicate, Hip Hop 1, Positively Dark, Awakening, iMovie Investigation Log. A pesar de que el juego no está realmente en la fase alfa, Chidaman ha dicho que el apodo de Bear Alpha fue como muchas personas conocieron el juego o el nombre más popular, así que simplemente dejó la tag de alfa para la promoción del juego. Dentro del juego, Lagoon es denominado como Number 1 o número 1. Esto se debe a que así es como Chid le llamaba a Lagoon cuando era un niño. Si entras a Bear Deluxe Demo a las 3 de la mañana, el menú pasará de tener una estática gris a una más verde. Los ojos del oso desaparecerán y la ambientación será mucho más sombría. Esto puede indicar que probablemente haya una skin /badge relacionada con esto una vez que salga la Deluxe. La primera actualización de Bear fue la de los Backrooms, que como el mismo nombre lo dice, implementó el mapa de los Backrooms. En la portada de la actualización de Halloween hay un detalle que muchos dejaron pasar por alto, y es que si nos fijamos en uno de los casilleros se puede ver el botón de la badge de X. Personalmente apenas lo noté hace poco y ahora que lo sé no puedo dejar de verlo. En total, para comprar toda la tienda de Bear actual necesitarías 43.180 quits, 36.813 para comprar todos los osos, 3.537 para comprar todas las Social Gear y 2.830 para comprar todos los efectos de matanza. Hay un glitch en el juego que te permite casi igualar la velocidad del oso sin usar sprint. Este glitch es bastante difícil de realizar e incluso si lo logran dominar es recomendable no hacerlo, ya que los pueden banear si lo usan debido a que hace el juego muy injusto. Si tienes algún amigo que está en móvil y juegue Bear Alpha, tal vez te interese esta curiosidad. Si un usuario de móvil hace sprint y uno de PC está enfrente de él, el usuario de móvil empujará el de PC, por lo cual se puede hacer esto para que el usuario de PC tenga más tiempo de recargar la velocidad. El único problema aquí es que los usuarios de PC no pueden empujar a otros, por lo cual luego tu amigo probablemente no sobreviva. El modo de One Bounce Round es un poco complicado para muchas personas, pero muchos coincidirán en que eventualmente se vuelve muy fácil si manejas tu sprint correctamente, excepto por el mapa de Anemoya. Este mapa es probablemente el más difícil de sobrevivir en One Bounce Round, pues los osos bloquean la única ventilación por la que puedes escapar, por lo cual si quieres sobrevivir necesitas empezar a moverte antes de que la pantalla se vea, para lo cual tienes que presionar hacia atrás por un segundo y luego el botón del lado de la ventilación indefinidamente. Si todo sale bien deberías aparecer justo al lado de las escaleras, lo cual te dará tiempo exacto para salir de la ventilación antes de que los osos lleguen. Después de eso, te lo dejo a ti. Todo 10 pesos. No. Si te lo has preguntado, todos los orígenes de las caras de las variantes de los Bobs y el mismísimo Bob son estas. La cara de Bob está sacada de una creepypasta llamada Ahenobarbus Genocide's Face. La cara de Hob está inspirada en el personaje de Bob Esponja llamado el holandés volador. La cara de Zob, Job, Sob y Hob vienen del juego de Chidaman llamado Thomas Racing. Rob es la cara de uno de los personajes del show de bananas en pijamas. Y Rob viene de la Palface, que pertenece a una serie de caras descartadas por Roblox. El audio de Give Me the Cheese viene de una de las animaciones hechas por Andy Wilson 92, que hacen parodia a un juego educativo llamado Pumpkin World, que por cierto está mal escrito, donde en uno de los minijuegos una calabaza muy perturbadora viene a ordenar comida. En el juego te pedirá cosas como Give me the soda o Give me the french fries, que es para como de cierta manera enseñarle a los niños cómo se llaman las comidas, y se los tendrás que dar para ganar el minijuego. En la animación parodia de Andy Wilson 92 pasa lo mismo con el queso, pero pues como Andy Wilson hace las voces él mismo o algo así, es ahí cuando sale la voz distorsionada y dice Give me the keys. Muchísimas gracias por ver y espero que hayan disfrutado este video de las 50 curiosidades de Bear. Realmente creo que este es uno de los videos en los que más he trabajado, si es que algún día lo saco. Así que si están escuchando esto lo logré. Pero ¿a qué costo? Así que, sí, nada, muchísimas gracias por ver y nos vemos en la próxima.